Buenos días por los colegas de América Latina. Buenas tardes por, para nuestros colegas de Europa o de África. Um, Soy Nicolas Verger, soy responsable de los partnerships en la Federación Internacional de Universidades Católicas, la FIUC. Es un placer estar con vosotros hoy. Saludos de todo el equipo de la FIUC en París y es un placer acogerlos, darle la bienvenida por este segundo webinar que organizamos en colaboración con WooClub. De hecho, la FIUC y WooClub establecieron una asociación hace unos meses para permitir a las universidades que son miembros de la federación y las otras también que se pueden beneficiar de la organización de seminarios web, de webinarios como el de hoy, que podría ayudar a nuestras comunidades de universidad a familiarse mejor con las tendencias actuales relacionadas con la digitalización de la educación superior. Es decir, que esta digitalización nos atañe a todos y todas en nuestra vida cotidiana y nuestra relación con la docencia, con los alumnos, la dinámica de la aula, que puede ser en presencial o de manera virtual, está cambiada, está impactada. Y para nosotros, ustedes como lo sabe, en la digitalización de las universidades y las prácticas digital de las universidades es un asunto que nos interesa y que alimenta el trabajo de la federación, por ejemplo, de mi colega Corinne Melul, que está la directora del departamento de Future Studies, de perspectiva, y que trabaja sobre el futuro de la universidad, tomando en cuenta la digitalización de las prácticas y de la enseñanza. Y para este evento de hoy, este webinario, vamos a enfocarnos sobre el rol del docente en la era digital y el uso de la tecnología como una aliada en la enseñanza. Y para hablar de este asunto, tengo el placer de dar la palabra a tres oradores que son, primero, María Lungo, que es Account Manager en WooClub Spain, WooClub España, perdón. Y vamos también a dar la palabra a dos colegas de la Universidad Pontificia Comillas en Madrid, que son Susana García, que es la directora de la Unidad de Apoyo a la Innovación Docente, y David Herrero, que es técnico de innovación docente en la Unidad de Apoyo a la Innovación Docente. Y a través de este webinario vamos a tener, ellos van a compartir su experiencia en la utilización de herramientas digitales como WooClub y cómo eso fue una experiencia positiva dentro de las olas de la Universidad Comillas. No voy a hablar más, voy a dar la palabra a María, Susana y David, que así podríamos empezar. Ustedes tienen la posibilidad durante este webinario de poner pregunta en el botón de conversación y así podríamos responder a sus preguntas o comentar sus comentarios a través durante este webinario. Muchísimas gracias por su participación, por su presencia y vamos adelante. Muy buenos días a todos. Perdonad que estaba teniendo un pequeño problema técnico. Espero que me escuchéis bien. Si alguien me puede dar una señal si se me escucha bien, estupendo. Pues encantados de estar aquí con vosotros. Yo soy María del equipo de WooClub. Y hoy estamos juntos para hablar del tema que acaba de introducir Nicolás, es decir, el profesor y la universidad en la era digital y cómo podemos utilizar la tecnología como aliada de la enseñanza y ya no como un riesgo o un peligro.
Hoy junto conmigo está ahí metido en la llamada o en el chat mi compañero Cristian, que lleva más bien todo lo que es las colaboraciones con grupos como la FIUC o el marketing, y estará en el chat contestando a algunas dudas, o si no, aclararemos todas las preguntas al final de la sesión. Yo soy María, trabajo junto con las universidades tanto en España como en Italia para apoyarles en la implementación de la herramienta Booklab en su equipo, en su equipo de innovación docente. Entonces, entre otras universidades, una de las que he apoyado el año pasado ha sido la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, como decía Nicolás, y por eso mismo hoy hemos invitado a Susana y David para que vengan a hablar de su experiencia implementando Booklab en su universidad, pero este webinar no estará enfocado especialmente en Booklab, sino más bien en lo que es la tecnología en el mundo de la educación superior. Y como os decía, tenemos hoy junto con nosotros a Susana, para introducirla un poco más, de forma un poco más extensiva. Ella es, como decíamos, directora de la Unidad de Apoyo a la Innovación Docente. Ella es profesional en el área de informática con más de 25 años de experiencia en gerencia y gestión académica administrativa, con destacada orientación al logro, espíritu de calidad de servicio, pensamiento estratégico, capacidad de ejercer liderazgo compartido, que favorece el involucramiento y el trabajo en equipo. Ella ha sido también docente en las áreas de base de datos, metodologías de desarrollo, liderazgo y trabajo en equipo. Y junto con Susana tenemos a David, quien es técnico de innovación docente en la unidad de apoyo de innovación docente en la misma universidad. Él es licenciado de psicopedagogía y doctor en educación. Ha participado en muchos proyectos de investigación relacionados con el uso de nuevas tecnologías en contextos de educación formal. También es docente universitario y ha impartido docencia en el área de psicología evolutiva y de la educación desde el 2012. Actualmente asesora a docentes universitarios sobre cuestiones de innovación metodológica e integración de herramientas tecnológicas en docencia. Muchísimas gracias a los dos por participar y por todo lo que aportáis en esta colaboración con Booklab. Y ahora que nos hemos presentado nosotros tres o cuatro más bien, lo primero que voy a hacer es directamente pediros a vosotros que participéis también, aunque somos muchos. Vamos a intentar hacer que esta presentación sea un poco interactiva y, como no, utilizando Booklab. Booklab, que es la herramienta que permite interactuar como docente con el alumno, tanto para clases presenciales como a distancia. Para eso os propongo que utilicéis el código QR que aparece en la pantalla, que podéis escanear con vuestro smartphone, o el enlace que voy a mandar ahora por el chat para que podáis ir contestando. Estupendo. Entonces, aquí abajo veo que ya hay 12 personas que se han conectado. Voy a esperar otro minutito más para que los que todavía no os hayáis podido conectar podáis contestar luego a las preguntas que haré a lo largo de esta presentación. Vale, ya somos 22. A ver si podemos llegar por lo menos a 30 participantes. A ver, 28. A ver si os conectáis. Otra persona más, así llegamos a 30. Estupendo, vamos a ir avanzando y, de todas formas, los que todavía no os hayáis podido conectar, siempre tenéis el enlace en el chat para poder ir contestando a las preguntas. Entonces, como os decía, ahora que nosotros nos hemos presentado, nos encantaría saber un poco más sobre vosotros, y por eso esta primera pregunta, que será una nube de palabras, donde os pido que indiquéis en qué universidad trabajáis. Pues me imagino que tendremos docentes aquí con nosotros. Veo que está el equipo de Comillas aquí. Universidad de La Salle, Universidad Pública de Navarra, que también utiliza Booklab. Desde México. Estupendo. Y van apareciendo todas las respuestas que estáis mandando. Desde Argentina.
desde Salamanca, Chile, tenemos realmente un mix de zonas horarias de tanto Latinoamérica como Europa. Y nada, como os decía, hoy el enfoque principal va a estar en 3 temas principales. A cada vez lo que vamos a hacer es que voy a introducir el tema, luego os haré una pregunta a vosotros participantes desde Book Club y luego tanto Susana como David compartirán su experiencia relacionada con el tema del que estamos hablando. El primer tema será el profesor en la era digital, luego hablaremos de la universidad y el reto de los alumnos formados en la tecnología y luego hablaremos del caso de uso de BookLab en la Universidad Pontificia Comillas. Empecemos directamente con el tema del profesor en la era digital, que es un gran reto, que ya era un reto complejo antes de la pandemia y seguramente ha sido un tema aún más importante en los últimos años. Entonces, antes de meternos en este tema, lo que os propongo es que me deis 3 virtudes que tiene que tener un profesor hoy en día. Flexibilidad, escuchar, paciencia, seguramente paciencia, creatividad, ser dinámico, saber comunicar, desde luego, empatía, desde luego, inteligencia emocional, que es bastante difícil, sobre todo a distancia, poder entender cómo se sienten los alumnos. Estupendo, pues todo esto me parece bastante interesante. Podéis seguir mandando respuestas. Vale, voy a bloquear un momento las respuestas para que miremos juntos. Saber escuchar, hemos dicho innovador, el liderazgo, imprescindible efectivamente. Adaptación, conocimiento desde luego, curiosidad, cambio que está relacionado efectivamente con la flexibilidad. Y lo que os propongo es que pasemos al feedback de Susana y David sobre el tema de el profesor. Y al ver todas estas virtudes que mencionáis, os propongo que pasemos al tema de conversación con David, que sería, en tu opinión, dónde se encuentra hoy, tanto desde el punto de vista del profesor como del equipo en el que estás, dónde se encuentra hoy el profesor en una época en la que los estudiantes tienen toda la información al alcance de mano, ¿no? Que están hiperconectados casi. Y nada, te dejo que comentes este tema. Muy bien, muchas gracias, María. Muy buena pregunta y aprovecho pues, para agradecer a Nicolás, María, Cristian, la organización de este webinar y desde luego todo el apoyo que nos venís dando a la Universidad Pontificia Comillas, a nosotros comunidad específicamente con la implementación de Book Club. De las virtudes que han aparecido ahí, empatía, flexibilidad, yo creo que aludías antes a la pandemia, periodo de confinamiento, que todavía tenemos los ecos ahí al lado, y yo creo que han sido virtudes que los docentes han podido practicar bastante durante ese periodo, ¿no? Entonces, ¿dónde se encuentran hoy los docentes? Pues afortunadamente ya en las aulas presenciales, físicas, si es así su modalidad de impartición, y quería comenzar con una anécdota, ¿no? Aquí en la Comunidad de Madrid, que es donde se ubica la Universidad Pontificia Comilla, hay como 14 universidades entre públicas y privadas, la nuestra es privada, y más de 300.000 estudiantes. Entonces, la Comunidad de Madrid hizo un estudio sobre las buenas prácticas docentes en este periodo de confinamiento, ¿no? Que fue un periodo que desde luego fue un impulso para la utilización de herramientas tecnológicas, pero también puso de manifiesto otras cuestiones. Para mí lo llamativo fue que preguntándole a los docentes qué era lo que más habían echado en falta, qué era la percepción de qué les faltaba, qué les habría gustado tener, aludían justamente a la necesidad de mejorar la participación e interacción con los estudiantes durante las clases. Y esto destacaba más del doble de la siguiente cuestión que señalaban, que tenía que ver con el número de estudiantes por grupo y tal. La necesidad de mejorar la participación e interacción. Yo creo que ya da para reflexionar, ¿no? Históricamente, la figura del docente es de aquel hombre, mujer, que investiga, que es experto en un área, que genera conocimiento con sus colegas, él mismo, y que una vez genera ese conocimiento va a clase y lo transfiere, lo imparte, lo transmite. Hoy en día ha cambiado bastante, no solo porque la gestión ya sea una parte fundamental de la tarea docente, sino porque la metáfora
digamos, donde estaba basado ese docente que transmite el conocimiento y ya está, yo creo que es una metáfora desactualizada. Hoy en día, y por ejemplo en Europa, ¿no? Desde el año 2009 que se implementó el Espacio Europeo de Educación Superior, se introdujeron dos cuestiones básicas, ¿no? Las competencias, educación por competencias, y la organización de los estudios en créditos ECTS. Y ambas cuestiones apuntaban a la misma dirección, y es la de considerar al estudiante como agente activo de su propio aprendizaje, de su propio desarrollo, su propio crecimiento. Y entonces, ¿qué metáfora podemos utilizar para hablar de la tarea docente? Pues yo creo que una metáfora que tiene que ver con construir espacios, con diseñar actividades relevantes, situadas, vinculadas a la realidad, actividades significativas. Entonces, hoy en día el docente, yo creo fundamentalmente no es alguien que simplemente decida qué es lo que hay que aprender y que decida qué materiales va a utilizar en su docencia, sino que tiene sobre todo que pensar en cómo lo va a hacer, y pensar cómo lo va a hacer a través de, poniendo como eje la interactividad. Es decir, pensando en el estudiante como un constructor de conocimiento a través de la interacción con otros, consigo mismo. Es, en síntesis, lo que podría apuntar por mi parte, María. Muchas Desde gracias. luego es una pregunta que daría para una tesis doctoral, ¿vale? Pues, por ir abriendo boca. Pues mira, si te inspira. Ya, deja. Pues nada, muchísimas gracias por ese feedback. Creo que son todo, o sea, son temas a los que cualquier docente en cualquier universidad y sobre todo en cualquier parte del mundo se ha enfrentado, tanto en los últimos años, pero ya desde hace un rato. Y pasemos al segundo tema, justamente del punto de vista más bien del alumno. Veamos un poco el reto de estar enfrentado a alumnos que están hiperconectados casi, o sea, constantemente conectados. Y de nuevo os voy a pedir a vosotros, participantes, que contestéis siempre con el mismo enlace a esta pregunta. ¿Utilizas el móvil en clase como un recurso para fomentar el aprendizaje? Es decir, como docente, pedís al alumno que más bien deje el móvil en la mochila, en el bolsillo, donde sea, en vez de sacarlo. Y obviamente es un sondeo, no hay buena respuesta o mala. Veo que la mayoría sí que estáis utilizando el móvil. Sería interesante saber cómo y cuándo, pero bueno, tampoco tenemos tiempo para hacer todas las preguntas hoy. Pero veamos un poco desde la experiencia de nuevo de comillas, desde vuestra experiencia en el Departamento de Innovación, habéis visto, me imagino, casos donde docentes han pasado de considerar el móvil como un problema, un enemigo, a utilizarlo como un recurso. No sé si Susana quieres comentar vuestra experiencia. Sí, gracias María. Me uno también al agradecimiento por la invitación a este webinar. Bueno, efectivamente, muchos de nosotros como docentes veíamos hasta hace unos años el móvil como un distractor, ¿no? Lo comentaba Nicolás al principio, la tecnología tiene que ser un aliado y precisamente nosotros tenemos que usar las virtudes de estos dispositivos y generar, ¿no? Pasar de que sean unos distractores a que sean unos aliados de nosotros. Las generaciones de hoy en día son tecnológicas, aprenden con el móvil, se enteran de las noticias con el móvil. Parece tonto, uno a veces asocia, por ejemplo, una red social que está ahora muchísimo de moda, TikTok, y uno dice, pura chorrada. No, ellos ven noticias, se enteran de muchas cosas a través de las redes. Entonces nosotros como docentes en el aula tenemos que tratar de conectar con los alumnos con ese medio de adquirir conocimiento. Nosotros en la unidad, lo comentaste tú cuando nos presentaste, nosotros acompañamos y asesoramos a los profesores, y una de las primeras cosas, recuerdo cuando la unidad tiene poco tiempo de creación, pero uno de los primeros asesoramientos que dimos fue precisamente, cómo podía ayudar, o los profesores nos decían, recuerdo, una de las facultades, no, nosotros prohibimos el uso de los móviles en clase. Sí, de una vez nos lo dijeron. Y bueno, parte del trabajo que hicimos fue decir, oye, pero lo vas a prohibir, lo prohibido siempre es el gusto de cuando te prohíben una cosa, lo vas a hacer en tu vida natural. Entonces, ¿por qué más bien no le das la vuelta, no? Y bueno, y les mostramos
las ventajas que podían ser en este caso particular vuestra herramienta, cómo puedes utilizarlo de aliado para saber cómo van los alumnos, para dinamizar tus clases. Entonces, creo que finalmente tenemos que, como lo dijiste, ver a esa tecnología, a estos alumnos que están formados en tecnología y ver cómo los llevamos. También los alumnos tienen la sensación de que el profesor está realmente o se conecta con ellos, ¿no? Efectivamente, y sobre eso, bueno, para los alumnos quizás es completamente intuitivo o obvio, pero vosotros desde la universidad, ¿cómo habéis apoyado a los docentes en esta transición para ellos, para quien era más bien nuevo, ¿no? Este concepto? Perdón, María, disculpa, es que tuve aquí... bueno, sí, sobre los planes de acción que tenemos en la universidad, o sea, cualquier plan de acción que lleva una universidad, yo creo que lo más importante es que esté alineada con los planes estratégicos que tiene esta institución, ¿no? Nosotros, el tema de la innovación es estratégico en comillas. Cuando tú, cualquier plan que hagas para que el docente se apoye en las tecnologías tiene que estar orientado con el plan estratégico de la universidad, ¿no? Con las líneas de acción que se quieran desarrollar. En nuestro caso también algo interesante, que es comillas, tiene un perfil competencial del docente, y ese perfil competencial de docente tiene dos áreas importantes, una que son todas las competencias digitales, un área de competencias digitales y otra área de innovación. Entonces, pues nosotros nos orientamos todo lo que hacemos de la unidad hacia esas dos áreas. Y justamente me imagino que junto con esos planes de acciones os habéis enfrentado a varios retos y a quizás algunas dificultades a la hora de implementar las herramientas tecnológicas, ya sean Booklab o otras apps. ¿Y cuáles fueron, o sea, por qué a veces a las universidades crees que les cuesta tanto incorporar algunas herramientas digitales? ¿Cuál es la barrera principal? Porque muchas veces ven a la tecnología, o sea, no la ven como el medio, la ven como el fin. Entonces, muchas veces los docentes sienten que tienen que adaptarse a esa tecnología. Nosotros de la unidad los acompañamos para que, bueno, a los docentes, a los centros, para que hagan el camino del recorrido de la tecnología y que vean que es un aliado, ¿no? Sigue desde lo mismo, ¿no? Hay muchas veces donde el cambio vertiginoso de la tecnología hace que algunas universidades, por decir que están en lo último que ha salido, adoptan la tecnología más reciente y no permiten que los docentes terminen internacionalizar hacer interno el uso de esa tecnología y darse cuenta cómo los puede ayudar al proceso de enseñanza-aprendizaje. No por utilizar, innovar no significa muchas veces usar la última tecnología, no, utilizarla con un sentido, que eso te permita lograr los objetivos, te permita conseguir que el alumno consiga los resultados de aprendizaje que tú quieras, ¿no? Y a veces cuesta que se adapten o porque estás en constante cambio de la tecnología y el docente está todo el tiempo, no porque aprenda cosas nuevas, sino porque no los dejas que entiendan cuál es el fin último del uso de esa tecnología, ¿no? ¿Qué pueden lograr, ¿no? ¿Qué puede lograr cuando utilizamos a lo mejor alguna herramienta para la dinamización de clase? ¿Qué estamos logrando con eso? Es el mismo efecto que lo hago sin la tecnología, cómo se siente el alumno. O sea, es un proceso también de madurez, ¿no? Y de cómo formas al docente. Es importantísimo el tema de la formación en las tecnologías y en adaptar la tecnología. Entonces, esto tiene que ser un camino ordenado, esto tiene que ser un camino estratégico. Las unidades y las personas encargadas de la innovación y de la estrategia académica tienen que tener una hoja de ruta muy clara
para poder conseguir esos objetivos y que no simplemente sea adaptar tecnología por adaptarla y por decir que, bueno, que tenemos las últimas tecnologías y los últimos desarrollos. Desde luego, y sobre este tema es bastante interesante porque desde Book Club yo muchas veces imparto webinars a docentes cuya universidad ha decidido de proponer la herramienta a sus docentes, y lo que hemos notado, tanto hacer webinars para personas que van a descubrir la herramienta, son dos cosas clave que yo creo que son bastante interesantes. La primera es que para los docentes es imprescindible ver las razones por las que la herramienta tiene un potencial desde el punto de vista de la docencia, lo que va a aportar a la docencia. Y con eso nosotros nos apoyamos mucho en las neurociencias y cosas así para mostrarles que sí que hay expertos que han demostrado que hacer preguntas durante las clases ayuda, etc. La segunda cosa es que a la hora de formarles sobre y apoyarles a empezar a utilizar una nueva herramienta, hay que hacerlo de forma progresiva. Como decías, Susana, no hay que darles de repente la cosa más tecnológica o el uso más avanzado de una herramienta, sino que hay que ir paso a paso. Como en la universidad, primero haces el primero, segundo, tercero, tal, ¿no? Entonces, es comenzar con cosas básicas y luego progresivamente ir descubriendo la herramienta, que luego al final puede ser más compleja, pero para un docente que ya está más, se ha familiarizado más con la herramienta. Y David, de tu punto de vista, desde el Departamento de Innovación, ¿vosotros consideráis que con la adopción de tecnología por parte de los estudiantes, piensas que ha cambiado la forma en que los estudiantes ellos aprenden, al revés? O sea, no ya como se les imparte la clase, pero cómo aprenden. Yo creo que el hecho de formularnos esta pregunta ya es relevante, ¿no? Porque te preguntas por quién tienes enfrente o alrededor de ti, ¿no? Como docente, ¿no? Siguiendo con la idea esta de la metáfora, en contraposición con el docente que unidireccionalmente transmite, trata de rellenar de contenidos, sea quien tenga enfrente, preguntarnos por cómo son los que están enfrente ya, yo creo que ya es un paso. Entonces, ¿ha cambiado la forma de aprender? Pues yo creo que sí, y en línea con lo que veníais comentando, ha cambiado por la tecnología, pero no por la tecnología. Es decir, la tecnología es un medio y es una herramienta. La herramienta no tiene un uso universal, sea cual sea, y nosotros mismos lo estamos viendo aquí en comillas, ¿no? El propio Google Club se utiliza de maneras muy diferentes por diferentes profesores. Entonces, dentro de las aulas, desde luego que cambia en cuanto a que se esperan estudiantes más activos, estudiantes más interactivos entre sí, estudiantes que conecten ideas, estudiantes que se impliquen, que se relacionen, que se autorregulen. Y ahí tenemos que preguntarnos también cómo la tecnología puede posibilitar todos esos procesos. Pero la tecnología no es que cambie, es el uso que es la tecnología, ¿no? Y de la necesidad de acompañar a los docentes. Y si lo vemos a lo mejor desde un punto de vista más amplio, más sociológico, y aquí será interesante también conocer las opiniones de todos los asistentes, que veo que son un montón, de Latinoamérica, África, el resto de Europa, podemos ver la sociedad actual también en línea de la primera pregunta que hacías, ¿no? Como que los estudiantes tienen a su disposición una cantidad de información que nunca jamás antes ha tenido el ser humano. Y esto, pues, no sé, podemos ir a una asignatura, ¿no? Tienes los handbooks, tienes los artículos de los principales referentes, todo está disponible, toda la información está disponible. Eso que a priori podríamos decir, bueno, pues genial, ¿no? Más información, mejor. Pues no necesariamente tiene por qué ser así, porque el tener más opciones, digamos, que incide en el aprendizaje de los estudiantes en cuanto a que se derivan nuevas necesidades formativas. Una, por ejemplo, es la de saber seleccionar, saber distinguir el grano de la paja, seguir desarrollando el pensamiento crítico, no quedarte con lo primero que encuentras, ¿no? Y hoy en día lo estamos viendo mucho con el tema de las fake news, que está tan de moda. El pensar por uno mismo y el desarrollar ese pensamiento crítico probablemente ahora mismo sea más necesario y probablemente también más complejo de hacer para los estudiantes. Me recuerdo también que hace unos, no sé si ya una década o 2 décadas, se popularizó mucho el término este de nativos digitales, que personalmente, y no solo yo, pero creo que es bastante cuestionable en cuanto a que tiene la idea de que ya como desde muy pequeñitos empiezan a utilizar la tecnología y los ves como muy hábiles, pasando pantallas y tal, y parece que simplemente por ese hecho quiere decir que ya van a saber utilizar esa tecnología para su propio aprendizaje, para su propio desarrollo.
como estábamos diciendo, para crecer personalmente, desarrollar habilidades de pensamiento crítico, y no necesariamente es así. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta desde las instituciones y los docentes. Que los estudiantes estén muy habituados a las tecnologías, bueno, significa eso. Que sepan sacarle partido para seguir creciendo y desarrollándose. Ahí quizás sea todavía más necesario atender a esas necesidades derivadas de esa hiperconectividad y de esa sobreinformación que a veces podemos tener. Así que sí que ha cambiado, y con ello derivadamente el papel también de los docentes, y debería de cambiar y actualizarse. Efectivamente, me parece que los temas que has sacado antes son un poco las grandes ventajas y luego las preocupaciones, ¿no?, que tenemos a la hora de, estás en una clase, estás impartiendo una clase y de repente un alumno te saca una información o que nunca habías escuchado o de la que no tienes, que no conocías, y entonces hay que asegurarse de que la información sea coherente, que sea correcta. Y entonces eso es un reto desde luego, y me parece muy interesante lo de enseñar a los alumnos cómo pueden mejorar su espíritu crítico para entender mejor qué es una fuente de la que se pueden fiar, cómo pueden crear un espíritu crítico, y me parece imprescindible hoy en día. Y nada, y veamos ahora el tercer punto del que vamos a hablar hoy, las soluciones, ¿no? Hoy en día con la tecnología en las universidades, vamos a hablar luego más específicamente del caso de UCLAP en la Universidad Pontificia Comillas, y antes de hablar del tema, como lo he hecho hasta ahora, sí, perdona. os quería hacer una pequeña pregunta. Creo que alguien tiene un micro encendido. Del doble de no sé qué, por lo menos. Vale, ya está. Entonces, y esta es una pregunta para todos, ¿las universidades deberían buscar constantemente innovar y mejorar el aprendizaje? ¿Creéis que es un esfuerzo que debe ser constante, que debe ser pues a una cierta frecuencia, o qué opináis sobre este tema? Por ahora la mayoría decís que sí, que tiene que ser constante. Y innovar aquí, como decía Susana, innovar no necesariamente significa tener la última tecnología, tener hipertecnología y dispositivos muy complejos. Innovar puede ser innovar la forma en la que voy a impartir mi clase, cambiar el orden en el que voy a presentar varios conceptos de teoría, por ejemplo, u otras cosas así. Vale, veo que la mayoría ya la mayoría consideráis que sí, deben de buscar constantemente innovar y mejorar el aprendizaje. Y en este caso, lo que os vamos a presentar es cómo desde UCLAP hemos trabajado junto con la Universidad Pontificia de Comillas para implementar la herramienta. Y para eso quería preguntar primero a Susana, en qué desde el Departamento de Innovación de la universidad, en qué ponéis vuestra atención principal a la hora de pues, seleccionar una herramienta tecnológica, ¿no? Hay muchas, son muy amplias las opciones, entonces ¿cuáles son los criterios decisivos para la universidad a la hora de elegir la herramienta? Bueno, yo creo que lo principal, lo primero, es conocer las necesidades de los centros, de las facultades, de los departamentos, de los profesores, ¿no? Muchas veces los departamentos de tecnología, de innovación, por adquirir una tecnología porque es lo último, y a veces no volteamos, no miramos a los centros o a las necesidades de esos centros si efectivamente lo han pedido, les interesa, más allá que tú en algún momento en un departamento de innovación sepas que hay una herramienta que hace falta y que tú le des la vuelta para que los centros le den la utilidad, ¿no? Pero en temas generales, cuando vamos a adoptar algo, ¿qué diría yo en prioridad? Primero oír a los docentes, a los responsables docentes, ¿no? Al que tiene el día a día con los alumnos y que
que no te puede dar pistas, ¿no? De que es donde a lo mejor adolece o que necesita un empujón. Entonces, lo primero, que esa tecnología resuelva una necesidad. Lo siguiente sería que eso esté que esté alineado con el plan estratégico que tenga una universidad, con la hoja de ruta que tenga una unidad de innovación, porque eso además te da solidez, eso también te da un paraguas sobre cuál las unidades de innovación y sobre cuál las universidades puedan adoptar cierta tecnología. Y sea cual sea la tecnología, por lo menos lo que hacemos nosotros hacemos una valoración costo-beneficio, una valoración donde hay una serie de indicadores, como en cualquier proyecto, en cualquier empresa. La universidad es una empresa más, tienes tus clientes, es como cuando tú adoptas o vas a hacer un proyecto. Haces un costo-beneficio y con varios indicadores. Nosotros, bueno, ¿qué indicadores? Pues uno de ellos importantísimo puede ser la curva de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo es la curva de aprendizaje de los docentes? Tú has dicho una cosa, María, importantísima, que es cuando vas a introducir una tecnología, no le puedes llegar al docente con el experto, con el nivel experto. Nosotros nos pasó nosotros damos unos talleres y recuerdo un primer taller que yo le decía a David, mira, David, vamos a empezar preguntando quién ha utilizado, en este caso era Google, porque nosotros teníamos todo orientado nuestro taller después de meses pensando, no, mira, aquí vamos ya a lo asíncrono, ya teníamos una serie de cosas y el taller dio un giro completo porque nos dimos cuenta que la mayoría de los asistentes era la primera vez con los que se enfrentaron. Entonces, si tú en ese taller ya de una vez le vas con lo más importante, los pierdes en el minuto 0,5. Entonces, esa curva de aprendizaje es muy importante cuando tienes una tecnología. Otra de las cosas que nosotros valoramos es cómo es la integración de esas herramientas con el LMS o el sistema de gestión sea Moodle, sea Blackboard, pero como en el caso de nosotros tenemos Moodle Rooms, cómo era la integración de la herramienta de esta o de cualquier otra, ¿no? Que tratamos también de que el docente le vea sentido y que le saque provecho al LMS o le debería sacar provecho y no ser simplemente un repositorio. Bueno, obviamente el tema de costos también es importante, ¿no? Es una variable más, ¿no? Aunque hay veces donde el costo va de la mano precisamente con esa curva, precisamente con la integración, ¿no? Pero obviamente los planes que te ofrecen las empresas para tener licencia, donde el docente les permita usar todas sus funcionalidades. Muchos te dicen, sí, yo tengo esta herramienta, pero la tengo en la versión free. Vaya, pero ¿qué te permite hacer la versión free? Estás en un ambiente universitario, un ambiente de docencia, tienes que sacarle el mayor provecho, ¿no? Claro, y creo que bastante de los elementos que consideráis a la hora de elegir la herramienta son comunes a muchas otras universidades con las que hemos estado hablando. Y justamente en el caso concreto, ya no en las herramientas tecnológicas en general, pero en cuanto a BookLab, ¿cuáles fueron los elementos decisivos para que decidáis implementar un BookLab en la universidad? Sí, a ver, primero, como un poco abstrayendo el tema de Google, el tema de la dinamización en clase, ¿no? Como metodología. Hemos hablado de David habló de cómo aprendían los alumnos, de que son alumnos activos. Nosotros apostamos por el aprendizaje activo, por poner al alumno en el centro. De hecho, eso es una de los descriptores de comillas, y nosotros ponemos al alumno en el centro y hacemos que el alumno sea responsable de su aprendizaje. Entonces, precisamente como metodologías activas, pues concebimos que la dinamización de las clases era un aspecto importante, ¿no? El hacer las clases distintas, ¿no? Más allá del tema o con la colaboración de la propia clase. Entonces, cuando empezamos a valorar
cuáles eran las herramientas que existían en el mercado, uno de los puntos importantes, y en eso pues te agradezco a ti, María, y a Google Club por este periodo de prueba que nos ofrecieron, un periodo de prueba que además, si mal no recuerdo, coincidió, porque este tema de la pandemia, no sabemos si el año pasado fue el anterior, pero justo coincidió cuando empezamos a hablar, fue antes de la pandemia, y eso hizo un poco que se ralentizaran los tiempos. Pero estuvimos un buen tiempo, casi un periodo, un curso académico de periodo de prueba, y eso fue fundamental después en la selección de la herramienta, porque durante este periodo de prueba los profesores, guiados desde la unidad, dimos charlas, íbamos a los centros, íbamos a los departamentos, los profesores pudieron comparar el uso de esta herramienta con otras que habían trabajado, ¿no? Si bien es cierto, hay un grupo de profesores que utilizaban otras herramientas conocidas para la dinamización, y lo que le dijimos, mira, prueba, eso es como cuando te dan un coche para probarlo, prueba, siéntele como el arranque, la velocidad, ve la diversidad de preguntas, y durante precisamente ese periodo de prueba también nos dio oportunidad para que los profesores nos diéramos cuenta que lo estaban utilizando para otras cosas que ya David comentará, pero que fue impresionante, ¿no? Que ese periodo de prueba precisamente sirvió para la adaptación, cuando tuvimos que tomar la decisión, porque es cierto que una universidad es sinónimo de apertura, no muchas veces yo me voy solo por un camino, ¿no? Hoy en día siguen existiendo profesores que utilizan otras herramientas, y vaya, qué bien, cuando podemos les comentamos, oye, mira, pero oye, en esto puedes hacer esto. Algunos dicen, sí, pero es que Google a lo mejor no tiene, no sé, la música, vaya, no tiene la música, estamos en una universidad, pero mira las otras cosas que tiene. Entonces, es como una balanza, ¿no? Entonces, eso nos permitió, cuando fuimos a tomar la decisión, precisamente en esta tabla, que ese periodo de prueba, que esa curva de aprendizaje que habíamos tenido, fuera a nuestro favor, ¿no? Otra de las cosas que también tomamos en cuenta es la interfaz que tiene Google Club, es muy intuitiva, la verdad que es muy sencilla, hasta para profesores que a veces nos dicen, oye, es que yo esto de la tecnología, vaya, y le decimos, mira, pero en muy poco tiempo, David, que es uno de los que maneja extremadamente bien Google, pues enseguida que se le enseña dice, oye, pues esto es súper fácil. Y digo, vaya, ya, esto es súper fácil, ¿no? Para los que lo quieren utilizar en inglés lo utilizan, los que lo quieren utilizar en español, entonces eso también es importante. La posibilidad de usarlo tanto para los síncronos, o sea, para cuando estás en clase, y aquí sí, durante la pandemia fue un aliado, porque nosotros en comillas teníamos bimodalidad, teníamos la mitad de los alumnos en clase y la otra mitad en casa, y ya todos saben qué hacían los alumnos en casa, ¿verdad? La mayoría de los que están conectados dirán, vaya, sí, durmiendo, tomando un café, yo qué sé, porque no me contestaban. Entonces nosotros le decíamos a los profes, mira, lánzales unas preguntas, si quieres que se conecten o no se conecten, y ahí ya tienes pasar lista per se. Entonces eso también fue muy importante en los síncronos, pero también tiene un modo asíncrono, al ritmo de los participantes, y eso también ha sido una ventaja, ¿no? De hecho, eso a algunos profesores le han sacado muchísimo provecho. Y finalmente ya a nivel propio de nosotros desde la unidad, siempre nos están pidiendo estadísticas, ¿no? De las cosas que tenemos y de lo que estamos ahí, dale que te pego, diciendo que lo utilicen. Bueno, mira, ¿cuántos profesores lo utilizan? Son muchos. Ya sabemos que es imposible que la totalidad de los profesores no lo utilicen. Y en muchos casos es que no se enteran, o sea, que no se enteran que las universidades tienen esto, por más campañas que hagan. Yo también recuerdo, uno cuando da clase está en su mundo, su aula es su mundo, y a veces no te da tiempo ni siquiera de mirar qué es lo que está pasando, pero en lo que los enganchan, en lo que saben que está ahí y lo prueban, mira, la curva o la cantidad de profesores que han venido haciendo eventos, han venido haciendo uso de Google Club, ha ido incrementándose. Estupendo, pues muchísimas gracias por todos estos ejemplos, Susana. Y
Y David, por parte tuya, no sé si querías explicar un poco cómo fue el proceso, bueno, lo ha mencionado un poco Susana, pero el proceso para implementar Book Club dentro de la universidad por parte del profesorado. Yo haría la pregunta en presente, ¿cómo está siendo? ¿Cómo está siendo, ¿Cómo está efectivamente? siendo? Porque fíjate, en relación a lo que decía Susana, hay gente que son como los que podemos llamar los early adopters, que van incluso a veces por delante de nosotros y que nos hacen incluso descubrir cosas como unidad de innovación docente, ¿no? Que ya es paradójico. Pero como mencionaba Susana, hay diferentes niveles, ¿no? Hay gente que a veces ni siquiera se ha enterado todavía después de 2 años que está ahí contratado Google Lab, gente que va a su ritmo, utilizándolo o comparándolo todavía con otras herramientas, gente que va muy por delante. A día de hoy, según las estadísticas que menciona Susana, yo creo que podemos hablar como de en torno a 100 docentes que han hecho o que están haciendo más de 5 eventos, que eso ya es significativo. Un evento, para quien no lo sepa, es un conjunto de preguntas que puede servir para una clase, que luego a veces también se puede reutilizar, con lo cual a lo mejor 5 pues son 5 que han estado utilizando. Pero bueno, al menos 100 docentes han hecho más de 5 eventos, pues ya quiere decir que se está utilizando. Y ayer, por ejemplo, mira, ayer tuvimos una formación que dimos nosotros y dentro de la propia formación vinieron como en torno a 20, 30 profesores. Hubo gente que descubrió Google Cloud, porque nosotros mismos también lo utilizamos como unidad de innovación en nuestras intervenciones. Es decir, que es como una lluvia que va permeando poquito a poquito y que va llegando, que gente a la que le llega antes, gente a la que le llega después. ¿Y cómo está siendo esto? Pues bueno, está siendo a base de webinars, como un primero que dimos contigo, María, a base de encuentros donde hacemos una especie de taller. Pero yo lo que destacaría es que como unidad de innovación no nos quedamos solo en la explicación técnica de la herramienta. No nos quedamos en el número de preguntas, no nos quedamos en cómo se crea un evento, no nos quedamos en cómo se gamifica un evento. Tratamos de ir un poco más allá y, como mencionaba Susana, tiene que haber una vía de entrada en todo esto, ¿no? En el porqué de la herramienta. Y esa vía de entrada puede ser la dinamización. Pero ¿y cómo? ¿Qué razón de ser tiene dinamización una clase? Bueno, pues a lo mejor conviene que te preguntes por qué es lo que ya saben tus estudiantes. O conviene que lo utilices para generar un debate. O conviene que lo utilices para ver cómo te van siguiendo y hagas como pequeñas comprobaciones a lo largo de tu explicación. O conviene también que compruebes qué es lo que han entendido después de una clase. Es decir, tratamos de embeber la herramienta en una explicación más pedagógica de por qué utilizarla. ¿Vale? No nos quedamos en la mera explicación técnica. Yo creo que si nos quedáramos en eso, no estaríamos aportando todo el valor que podemos aportar. Ese es un poco el camino que estamos siguiendo. Ya te digo, no es que lo hayamos recorrido ya, pero estamos en ello. Y no sé si tienes como última pregunta, antes de que pasemos a las preguntas de los asistentes, algunos casos que consideras, bueno, ya has mencionado alguno, Sí. bastante interesante de cómo utilizan los docentes Book Lab por Pues, ahora. nos gusta mucho esa comunidad de innovación, no somos unidireccionales, ¿no? Haciendo la metáfora del profesor, también nos empapamos mucho de lo que nos llega de los profesores. Somos una especie de radar que estamos atentos a lo que la gente hace. Y nos llegan, pues, por ejemplo, una profesora que lo utilizó para muchas cosas, pero una de ellas que nos gustó mucho fue para saber qué es lo que estaba sucediendo en cada grupo de trabajo dentro de su clase presencial. Dentro de su clase presencial tiene una parte práctica, organiza a los estudiantes por grupo, por ejemplo, y es muy difícil tener acceso a todo lo que está pasando en cada grupo. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues genera X cuestionarios asíncronos, que parece que lo asíncrono lo relacionamos con lo que pasa fuera de clase. No, aquí utilizo los asíncronos dentro de clase, de manera que cada grupo iba complementando esa información. El uso general o el uso más extendido yo diría que es el que tú misma has estado haciendo aquí, el que has estado ejemplificando. Son preguntas en directo donde el docente va marcando el ritmo y lo interesante es que puedes ver todas las respuestas de una vez y que a partir de ahí puedes generar debate. Y como hay tantas preguntas diferentes, puedes utilizar dinámicas distintas. Hay preguntas donde puedes ofrecer diferentes categorías y una misma pregunta te sirve para diferentes grupos. Lo que solemos recomendar es lo que decía Susana, es, mira, esta es la herramienta, explórala y comprueba también cómo funciona. Y algo interesante que sucede es que a veces en la propia asesoría que tenemos inicial con los docentes, una vez se arremangan y se ponen manos a la obra, simplemente el hecho de ver cómo funciona una pregunta ya enseguida les da nuevas posibilidades de uso. Es decir, hay que confiar también en los propios docentes, que parece que muchas veces tenemos que ir con la receta de lo que funciona y simplemente
es la válvula, ¿no? La espita que les hace que se muevan el conocer una herramienta de este estilo. En nuestro caso, Google Lab, desde luego, nos ha servido también para sorprendernos nosotros mismos de lo creativos que pueden ser nuestros docentes en su uso. Es que seguimos aprendiendo y difundiendo esas posibilidades. Me parece, me hace mucha gracia esto último que mencionabas, porque para ser completamente sincera y transparente con vosotros, creo que una de las partes más interesantes, desde luego, de mi trabajo es ver cómo un profesor de bioquímica se inventa una manera de utilizar una pregunta con un audio, cosas así. Es impresionante la creatividad de cada uno a la hora de ver cómo cada tipología de pregunta puede corresponder de una u otra forma a la clase que tiene que impartir. Eso realmente es lo más impresionante. Se me ocurría el ejemplo de un profesor de matemáticas que hacía una pregunta y pedía a los alumnos de contestar con una imagen en vez de contexto, y entonces el alumno lo que tenía que hacer es escribir en una hoja unos cálculos, hacer una foto con el smartphone y enviarla, y luego el docente enseñaba en la pantalla la respuesta de Juan Pablo, y entonces enseñaba la respuesta de Juan Pablo y tenía que explicar luego Juan Pablo su respuesta. Casos de uso así que realmente desde Book Lab la intención del desarrollo de esa funcionalidad no era esa, pero luego resulta incluso más impactante y útil. Y nada, y con esto cerramos un poco el tema de hoy. Muchísimas gracias por todo lo que habéis aportado. No sé si los asistentes tenéis algunas preguntas, podéis enviarlas ahora por el chat. Yo voy a estar pendientes. Si tenéis preguntas, en cualquier caso, para los que queráis conocer más Book Lab y que todavía no lo conocéis, os animo a que entréis a nuestra web, booklab.com, que veáis un poco las varias opciones. En las redes tenemos también una serie de comunicaciones sobre los eventos. Si queréis participar a un webinar donde presentaremos solo Book Lab y cómo se utiliza Book Lab, también podréis encontrar esa información. Y veo que llega una pregunta: ¿cómo hacer para equilibrar el poco conocimiento tecnológico de algunos profesores con el de aquellos que tienen un conocimiento y un uso muy alto de tecnología? No sé si David o Susana queréis reaccionar a esta pregunta. Bueno, yo voy a comentar y seguro no, probablemente David está en la misma línea. Mira, nosotros David mencionó algo, que hacíamos unos talleres. Nosotros hacemos los llamamos Encuentro LED, porque para nosotros LED es un laboratorio de emprendimiento docente, entendiendo el emprendimiento docente como emprendimiento, como innovar, como entrar en una nueva, cuando tú emprendes, entras en un camino desconocido, y a veces para muchos innovar es entrar en ese camino desconocido. Entonces, en docencia, uno a veces en docencia se siente muy solo, porque tú te sientes solo y eres tú dando tu clase. Y precisamente una de las cosas que nosotros queremos fomentar es ese trabajo colaborativo también entre los docentes. Y les decimos mucho, hace poco tuvimos unas jornadas y nuestra vicerrectora decía que la idea era que los que asistían a la jornada fueran ese vehículo de transmisión, o sea, que agarraran al otro compañero y le dieran: mira, ¿tú viste lo que está haciendo el profesor fulanito en su clase? ¡Wow! ¿Estás viendo lo que hizo de codocencia? ¿O estás viendo cómo está utilizando, Marta utiliza Google Lab? Entonces, yo creo que ese contagiarse y ese estar en espacios comunes, ¿no? Y para eso nosotros hacemos estos encuentros, hacemos espacios comunes. A los primeros los dimos de nosotros y después enseguida les dijimos a los docentes: por favor, profes, ustedes son los que tienen el conocimiento, ustedes son los que pueden ayudar a otros compañeros, tanto en el uso de tecnología como en estrategias metodológicas, ¿no? Tenemos profesores, por ejemplo, usando nuestro Moodle, que son realmente, bueno, es que son unos cohetes, o sea, hacen cosas que hasta las personas que tienen más uso de Moodle dicen: wow, mira cómo lo usan. Entonces, haciendo estos encuentros y que con aquellos profesores motivados. Yo creo que el secreto es cómo motivas a los profesores que a lo mejor no tienen tanto conocimiento de tecnología a que asistan a actividades, siempre y cuando las instituciones los ofrezcan, que la mayoría de las instituciones lo hacen, asistan a esas formaciones, ¿no? Y teniendo
unidades que los apoyen, ¿no? No sé, David. Yo diría que no pensemos, es una muy buena pregunta, porque es algo que en todas las universidades creo que va a suceder siempre. Diferentes niveles de pericia informática y más ahora con la presión que se puede sentir. Y yo creo que a veces los propios docentes se pueden sentir fuera de juego, precisamente porque a lo mejor no cuentan con esa habilidad tecnológica, pero sinceramente creo que es, a la hora de utilizar Google, creo que es lo menos importante, porque es una herramienta tan sencilla y que lo que es el manejo técnico es algo que puedes aprender en muy poco tiempo y eso no debería de ser un freno. O sea, realmente el valor de Google está en cómo te permite cambiar tu docencia y en toda esa imaginación y esa creatividad que mencionabas antes, María. Entonces, no veamos el no saber técnicamente por dónde entrar como una barrera. Eso es una barrera que puede parecer muy alta, pero realmente es bajita y fácil de superar. Efectivamente, creo que cada uno tiene mucho que aprender del otro y así es como se van a animar desde luego a... Hay que hacerlo un poco a efecto, en francés hablamos siempre de effet boule de neige, efecto bola de nieve, ¿no? Vais acumulando cada vez más personas y empiezas con un grupo de los que llamabas antes los early adopters, que luego van animando a los demás a utilizar herramientas así y les ayudan. Pues muchísimas gracias a todos por participar en el webinar. Muchísimas gracias sobre todo a Susana, David, Nicolás y Cristian que están detrás de la organización de este webinar. Siempre es un gusto trabajar con vosotros. Y nada, y para acabar quería haceros esta última pregunta, que me digáis en una sola palabra qué os lleváis de la charla de hoy. Os voy a dejar de nuevo un par de segundos para que podáis contestar. Cambiar, conocimiento, desafío, Book Lab, me alegro, posibilidad, ganas de implementar Book Lab, pues encantada de apoyaros en eso si necesitáis contactar conmigo. Desafío, ejemplos, motivación, desde luego. Pues de nuevo, muchísimas gracias a todos por participar. Os dejo aquí en la pantalla mi contacto por si tenéis alguna duda sobre Book Lab. Es bastante sencillo mi email, así que no dudéis en escribirme. Muchísimas gracias a los ponentes que nos han acompañado hoy y que tengáis un muy buen día. Para los que tengáis un día todavía largo, que tengáis un buen día, y los que empiece la tarde, pues que tengáis una buena tarde. Y espero veros todos muy pronto. Gracias, María, a vosotros por la organización de este evento. Igualmente, María. Un saludo a todos los conectados y a los organizadores. Hasta luego, que tengáis buena tarde. Hasta muy pronto. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.